tenemos que saber diferenciar Estado de gobierno para exigirle a todos los que vengan de aquí en más que no se olviden que esto no es un gobierno, sino un modelo de Estado y un proyecto de país que hemos llevado adelante y que no vamos a dar un solo paso atrás, porque son muchas las conquistas y fueron muchos los dolores que pasamos, muchas las tragedias para llegar a esto. Por eso, en nombre de todos ellos, en nombre de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los 40 millones de argentinos, ni un paso atrás en las conquistas logradas. Todo este proyecto político ojalá que dure 50 años. Este proyecto político no pasa por una persona. Digo, si no, yo no encabezaría la lista. Que yo soy un intendente que supo interpretar que había políticas colectivas para transformar a la Argentina. Yo hablo de todo. Inflación, inseguridad. Adhiero fuertemente a este proyecto nacional como un militante más, desde hace más de casi, 30 años, desde el año 83. Nos conocemos hace 30 años con ambos y con mi voto, en este caso, el apoyo que puedo dar es ir y votar como un ciudadano más a este proyecto nacional. Hace semanas atrás o meses atrás se me procesó en algo que considero absolutamente injusto, como es en la tragedia de Once. 3 años posteriores a mi alejamiento del cargo. Hace 4 años renuncié por voluntad propia a un cargo en el Estado Nacional. Mi tiempo en la función pública pasó y por eso tomé la decisión en el año 2009. No me creo ningún perseguido, considero de que la justicia está en su derecho a investigar y yo también tengo el derecho de defender mi inocencia en los casos que me puedan hacer cargos. Soy ingeniero y bueno, tiene que ver con mi actividad, ¿no? Ahí hacíamos un repaso, doctor José Venegas y Jaime, ahí, pobre santo, ahí el hombre que no se siente perseguido. Bueno, menos mal, ¿no? Bueno, ¿cómo le va, Venegas? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, don Quique Mataboz. Sí, nosotros nos sentimos perseguidos en nuestra billetera por él, ¿no? En realidad esta es la gran cuestión de esta investigación. Pero lo más interesante es esta concepción de la señora, ¿no? Hay que distinguir, dice, entre el Estado y el gobierno. Y a partir de ahí define al Estado como su facción. Es decir, el Estado es el Frente para la Victoria. Como ella dice, es un proyecto de Estado. Nos hemos adueñado, ¿no? No, la cuestión de diferenciar Estado de gobierno es justamente al revés. Alguien que está en el gobierno no puede hacer jugar a las reglas, los recursos, las potestades del Estado en su propio favor, ¿no? Ahí es donde está la diferencia. Claro, en el fondo, el problema con el Estado es que termina siendo una ilusión, y el kirchnerismo, todos estos sistemas bandidos que hay en Latinoamérica y en otros lugares, y casi todos van camino a lo mismo, en el fondo, lo que son es el descubrimiento, ¿no? De que hay un aparato que se supone que es impersonal, que es legal, en el que la gente va depositando cada vez más fe, porque estamos viviendo en un proceso en el que hemos pasado desde la confianza en la libertad a la confianza en la autoridad. ¿Por qué? Por miedo a la incertidumbre. Por miedo a la incertidumbre la gente cede su libertad, la pierde y pierde mucho más de lo que gana, digamos. Eso de querer negar la incertidumbre a través de una autoridad o de un salvador es muy costoso, ¿no? Esa era la situación de la tribu, la sociedad moderna. Lo que hemos hecho es aprender el sentido de la individualidad, de la responsabilidad y de nuestra posición existencial frente a la vida. Tenemos que hacer cosas para no morir, tenemos que movernos para comer, tenemos que actuar para conseguir vestido, para conseguir salud, para conseguir todo lo que tenemos. Esa es nuestra situación en la vida. Por eso es que no nacemos con derechos a que nadie nos provea nada. Porque si pensamos eso, entonces, claro, ahí aparece la autoridad salvadora. Y la autoridad salvadora es la que se termina enriqueciendo, viviendo mucho mejor que todos nosotros, y la pobreza o la situación, de falencias, falta de cosas, empeora con ellos, ¿no? Porque cuando metés la autoridad a actuar, indudablemente
se beneficia una minoría. Esto es absolutamente inevitable, ¿no? Ayer, o antes de ayer, el Papa decía, bueno, la señora dijo esto de la conquista, no queremos perder las conquistas. ¿Y a quiénes hemos conquistado, digo yo? A los habitantes de Malvinas, a los norteamericanos, a los ingleses. No, son conquistas internas, ¿no? En esta visión de que lo que uno tiene es porque no lo tiene otro, lo que nos proponen estos salvadores que generan el resentimiento y que alimentan el odio interno, es justamente esa guerra. Unos conquistan a los otros. Así que eso de que es para los 40 millones de argentinos es una gran mentira. Pero quería ir a lo del Papa que dijo antes de ayer, creo que fue. Esto de que una persona tenía que, para vivir con dignidad, tenía que conseguir un empleo, ¿no? Nosotros tenemos una visión de la economía en la que todos nosotros nacemos y hacemos una carrera educativa, pasamos por el colegio, la universidad, para terminar empleados de alguien, ¿no? No para formar un negocio, porque claro, la formación de negocios en los países intervenidos, caros, con mucho Estado, requiere de mucho capital, requiere de mucho contador, requiere de mucho abogado. Se necesitan más los abogados para hacer cosas lícitas en países intervenidos que para hacer cosas ilícitas. Es más barato el costo legal, el costo de estar en la legalidad, entre comillas, para un delincuente que lo usa solamente cuando el Estado lo encuentra, que para una persona que actúa intentando no dañar a los demás. Ese tiene que estar todo el tiempo mostrando sus libros y sus cosas. Por lo tanto, hablar de hacer negocios en estos sistemas implica hablar de gente relativamente rica, ¿no? El tipo que no alcanza ese nivel tiene que conformarse con alguna forma de cuentapropismo, siempre sin dar ningún tipo de facturas, ni de pedirlas, ni de nada. Pero claro, hay un techo del cual no se puede perforar cuando existe esta ilegalidad. Llega un punto en el que trabajar en negro, o sea, trabajar honestamente, implica un costo demasiado alto, porque lo que hay que esconder es demasiado. Es decir, ese cuentapropismo, esos negocios disponibles para la gente pobre, que son negocios en negro, no pueden crecer más allá de la propia subsistencia. Entonces, por eso estamos con este paradigma de que todos tenemos que pasarnos un tercio de la vida preparándonos para ser empleados. Ese es un punto. Y el otro punto increíble es que mientras todos piensan esto, uno se lo puede escuchar al Papa, a Pitrola, a Alfonsín, a Carrió, a cualquiera, a Mauricio Macri, a cualquiera, esto de que la salida es tener un empleo. Pero entonces, ¿cómo es que, siendo la salida de tener un empleo, que está tan perseguida la actividad del empresario, que está tan mal vista, que todo el tiempo se están explicando que la cuestión es castigarlo y repartirle su riqueza y explorarle sus ganancias? Es una enorme contradicción, ¿no? Pensar que alguien sale y se hace digno por conseguir un empleo y después romper y atacar a la fuente de esa fuente de felicidad que se supone que es el empleo en relación de dependencia. Una enorme contradicción. ¿Cómo se explica, desde mi punto de vista, esta enorme contradicción? Para mí está en que estamos preparados atávicamente para la persecución del mal, para explicarnos que todo lo que nos pasa es por alguna cosa moral mala que estamos haciendo, por la cual tenemos que ser castigados, ¿no? Esto es el sexo, la ambición, el estar fuera del grupo, el hacer algo que los demás no aprueban. Estas cosas son los pecados, ¿no? Antes metían a la gente en una hoguera y la quemaban, la sacrificaban en un monte, se la ofrecían a los dioses, ¿no? Entonces es más importante que los resultados, porque evidentemente con nada de esto se obtenía nada bueno, ¿no? Por más que bailaran la danza de la lluvia, no llovía por la danza de la lluvia, evidentemente, y además se estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Más que enamorarse del resultado, hay un enamoramiento de este mecanismo de tranquilidad espiritual, ¿no? Entonces, de alguna manera,
hay un conflicto entre la espiritualidad que nos viene desde la selección genética, porque los que han sobrevivido son los que sobrevivieron a la hoguera, o sea, somos los herederos de los que escaparon a la hoguera, ¿no? Hay un conflicto entre esta cosa, este mecanismo espiritual, y la vida después de la ciencia, en el sentido de después de la observación y de seguir el método científico y enterarnos de cómo las cosas son, no cómo el relato las explica, ¿no? Pero de alguna manera hay que entender que estamos pagando el precio de esa tranquilidad espiritual que dan los salvadores, los mentirosos, los brujos, ¿no? Los que nos quieren salvar de las conspiraciones internas. Es un altísimo precio el que pagamos por esa tranquilidad espiritual que no es tal, ¿no? En esto deriva. Por eso aparece esta mujer apelando todo el tiempo a los bajos sentimientos, al resentimiento, a buscar el enemigo al lado, como una forma de aprovechar esto. Ellos son los que se han dado cuenta de cómo es y para qué es, en definitiva, el Estado. Lo que hace falta es que los demás se den cuenta de cuál es la trampa, ¿no? Porque si no, pasamos de una Cristina Kirchner a otro señor que ocupe su lugar con muchísima facilidad, ¿eh?